humanidad se despide hoy, ya viene el sol. Clarito de luna va, casi sin voz. Una llamita que quemará, no se apagará. Me guiña el ojo, me dice ven, no, ya voy. Somos luz, somos luz, somos. La oscuridad se despide hoy. Somos luz, somos luz, somos. Somos luz, somos luz, somos. Ya viene el sol. Somos luz, somos luz, somos. Somos, oye. La claridad me dice ya voy, la sombra mató mi voz. Sin ella estoy muda, se enfría, se enfría, se enfría el calor. Necesito el sol para cantar, necesito el sol para cantar. Me dice Somos luz, somos luz, somos. la oscuridad se despide hoy. Somos luz, somos luz, somos. Somos luz, somos luz, somos. Ya viene el sol. Somos luz, somos luz, somos. Somos, oye. Se despide hoy, se despide hoy. Como la luz no pienses, tómala la y vences, tómala y vences. Como la luz no pienses, tómala la y vences, tómala y vences. Tómala luz, tómala tu luz. Somos luz, somos luz, somos. Somos luz, somos luz, somos. Somos luz, somos luz, somos. Somos luz, somos luz, somos luz, somos luz. Somos luz, efectivamente, como la canción nos lo describe. Venimos de ese principio del Padre Eterno y de ese origen. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar del planeta, donde nos escuchen y nos sientan. Hoy vamos a hablar de un código de la luz que viene por dentro de nosotros. Vamos a hablar de esa batalla en los cielos, de esa invasión extraterrestre de la cual fuimos o fue sujeta toda la humanidad. Y hoy estamos un poquito para hablar de este tema y dar claridad, para que sintamos y vivamos este conocimiento desde el principio, donde fuimos originados, y cómo fue pues entonces que se dio esa invasión al planeta y esa contaminación y esa degeneración que ha vivido el hombre en este tiempo. Hay un principio en la luz y que la luz en las tinieblas resplandece, y hoy venimos precisamente despertando Ya viene el sol. y redescubriéndonos por dentro para lograr entonces iluminarnos y volver otra vez a esa luz de donde fuimos o donde fuimos creados, para llegar y conectarnos con ese principio donde fuimos creados. Entonces vamos a la cita de Juan 1, 1 al 5, donde habla acerca de ese principio que era en el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Entonces miremos cómo nosotros venimos de ese verbo, de esa creación perfecta a través del Hijo y de la Madre, que somos hijos de Dios. Y entonces aquí está descrito cómo fuimos creados en esa luz. Pero entonces con ese conocimiento que tenemos, podemos encontrar que la verdad de nosotros no son esas tinieblas ni ese mundo manipulado en el que vivimos. Que esa luz en nosotros tiene que resplandecer, y como está escrito, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Es decir, que hay una promesa para el Hijo del Hombre en esta tierra, que esa oscuridad que invadió el planeta definitivamente va a desaparecer. Pero nosotros tenemos que sumarnos a esa luz y descubrir esas tinieblas dentro de nosotros, porque si no reconocemos que fuimos invadidos y que fuimos intervenidos y que hemos degenerado nuestro pensamiento y nuestro espíritu, pues ese es lo que primero tenemos que reconocer para empezar a trabajar en ello y arrepentirnos, porque arrepentirse es mirar atrás y revisar todas las cosas equivocadas que hemos hecho y empezar a rectificar, reconocer el error, pedir perdón y levantarse de ese polvo, de ese barro de la tierra en el que nos sumieron estas entidades extraterrenas que cayeron aquí a este planeta y manipularon a ese niño que era el hombre en ese momento, en ese segundo día de creación. Entonces tendremos que hablar del corazón para poder entender el plan de Dios en nosotros, porque fuimos creados con todas las herramientas para expandir su creación por todo el universo. Reconocer el corazón entonces, que es una ciencia espiritual, un estudio universal, un descubrimiento inconmensurable de las dimensiones del alma. Es encontrar el templo que vive dentro de nosotros y por el que vivimos. Entonces, escrito está, ¿no? En el principio yo era igual como el Padre en mí, siendo primero que yo, pues Él habitaba en el Verbo y conoció que existía como uno de los 7 espíritus, que eran Dios. Entonces sintió como un corazón que aún no existía, solo era luz, pensamiento, la sabiduría de los 7 espíritus en uno. Y Él necesitó esa luz. Entonces, como está escrito en un documento de los hombres de las estrellas, ¿no? Y el Padre Eterno dice que sin nosotros Él es incompleto en su existencia. Y nosotros sin Él seríamos incapaces de existir. Es decir, que somos un plan de la luz, somos como chispas del universo, del alma y del espíritu del Padre, sembradas por toda la creación para multiplicar y expandir su creación. Por eso también se dice de Él que es sin nombre y sin fin, porque nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar, nadie lo puede dimensionar. Solamente a través de su creación podemos sentirlo, verlo, tocarlo y encontrarlo dentro de nosotros. El mecanismo del Padre entonces es su corazón. Y como fuimos creados en esa luz, desde la misma preexistencia, desde esa gran conciencia creadora, venimos a manifestarnos, porque el corazón del Padre no es como este corazón de carne que se manifiesta en nosotros, pero tiene ese mismo principio, y por eso entonces tenemos todas las herramientas dentro de nosotros para eliminar esa mentira, esa oscuridad que se implantó aquí en el planeta por causa de esta rebelión que cayó y manipuló, además de nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestros espíritus, queriéndose robar nuestra alma, porque esa, digamos, es su función, ¿no? Como un parásito, invadir y alimentarse de la energía del hombre, porque no tiene la posibilidad de encarnar, porque ellos dañaron y destruyeron sus cuerpos a través de las edades y cayeron aquí perseguidos por Miguel, a quien se designó para destruirlos y desaparecerlos de la creación. Entonces vamos a revisar, ¿no? Decimos todos, porque si usted le pregunta a cualquier hombre en la calle, a cualquier mujer, dicen que son hijos de Dios.
Y todos decimos que somos hijos de Dios. La misma religión, las filosofías, toda la dialéctica que se ha manejado en el planeta, y nos han hecho perder esa identidad, porque a eso se refiere esa oscuridad, ¿no? A la identidad, al origen que se perdió, a sumirnos en la ignorancia. Entonces, pero ahí somos inteligencia, somos una inteligencia viva, somos hijos de la creación, somos seres superiores, hijos de Dios, creados con un propósito. Y venimos con un designio también para cumplir en este final de los tiempos. Entonces revisemos, porque primero tenemos que, sí, reconocernos como hijos de Dios, pero miremos si estamos actuando, estamos viviendo, estamos pensando como sus hijos. Entonces, hablamos de la luz del Padre Eterno y de un Dios impostor que cayó aquí al planeta y que tiene, digamos, atrapada en sus tentáculos a toda la humanidad o a gran parte de la humanidad. Lo tiene sumida en un sueño. Y algunos empezamos y buscamos la luz desde mucho tiempo porque somos originalmente inmortales y eternos. Pero hemos venido perdiendo precisamente nuestros cuerpos. Morimos muy pronto y nuestros espíritus cada vez están más débiles. Pero esa es la guerra y esa es la batalla que se inició hace millones de años y que hoy esas fuerzas de la luz vienen a nuestro encuentro, a preparar al hombre con las fuerzas, con las herramientas de su espíritu, con toda esa genética original de estrellas que traemos, para que se levante y pelee contra ese dragón, esa rebelión, esa organización estelar oscura que cayó aquí al planeta. Entonces hay dos fuerzas enfrentadas, entonces vamos a comprenderlas de alguna manera. Entonces la luz del Padre es amor, es luz, es creación, es unión, es la verdad, es la vida, es la paz, la eternidad, la justicia, es el perdón, la misericordia. Son esas leyes eternas, inmutabilidad, la humildad, la perfección. Porque fuimos creados perfectos originalmente. Entonces vamos a mirar quién es este Dios oscuro y qué lo representa. El temor, la oscuridad, la destrucción, la división, la mentira, la muerte, la guerra, todo lo que es finito, todo lo que es injusticia, la venganza, el sacrificio, las leyes que nos gobiernan, la política, la religión, la economía, el militarismo, todas esas leyes del mundo que someten, que sujetan, que dominan. Lo que es modificable, que es una violación a la ley, porque la creación es inmutable. El orgullo y la imperfección. Entonces miremos qué diferente es ese Dios oscuro a esa luz del Padre Eterno. Miremos entonces también y reconozcamos qué de luz hay en nosotros y qué de oscuridad es la que está funcionando en cada uno. Porque primero, reconociendo toda esa oscuridad que hay en nosotros, ella, digamos como una cucaracha, sale despavorida. Porque el hombre empieza a descubrir la verdad. Entonces no podemos vivir más en temor, no podemos vivir en medio de la oscuridad. Tenemos que salir, buscar la luz, buscar la creación, la naturaleza. No podemos vivir destruyéndonos y destruyendo nuestras vidas y las de los demás a través del odio, de la división, de la mentira. No podemos participar de la muerte de este mundo. Y la guerra es propuesta por estos oscuros, por ese Dios oscuro que cayó al planeta. Y entonces él lo que ha hecho es borrar de la memoria del hombre ese pensamiento perfecto. Y entonces el hombre creyó en la muerte y creyó en toda esa mentira que nos trajeron. Esa injusticia, esa venganza. Esas leyes, como hablábamos, ¿no? Leyes del mundo, que sacrifican, que no son justas, y modifican, o sea, violan y pretenden cambiar los tiempos y la ley. Ese orgullo y esa imperfección que mostramos todos los días. Entonces, tenemos que revisar, tenemos que hacer una reflexión profunda seguramente y empezar por los procesos más sencillos, ¿no? Dejar los vicios, dejar de mentir cada día,
por gusto, porque lo hacemos a veces por un vicio precisamente, que no necesitamos mentir y siempre tenemos una mentira en la punta de la lengua para decir cualquier cosa o para justificar cualquier error que hemos cometido. Entonces tratemos de prepararnos y de entrenarnos con esa verdad. Y tenemos que revertir todo este daño y toda esta oscuridad que no nos deja ver con claridad. Porque en el corazón, por dentro, está la conciencia. Y dentro del corazón, que es ese templo donde se crea y se recrea el hombre todos los días, y está comprobado científicamente que pues que nuestras células mueren y nacen todos los días millones y millones de ellas. Y que si a través del pensamiento reprogramamos toda esa parte celular, seguramente nuestros cuerpos van a vivir más tiempo y más sanos. Pero así mismo, digamos que no solamente es el cuerpo, sino es el espíritu el que debemos fortalecer y generar que crezca cada día con memorias de luz a través de las experiencias que vivimos todos en cada instante. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que hemos vivido en medio de estas tinieblas y que el Dios que gobierna este mundo es un impostor, es un mentiroso, y que todo lo que tenga que ver con la guerra, con la manipulación, con la violación, con el asesinato, con la religión, entonces miremos si es que nos han mentido y comparemos con esta verdad que es la creación, que es el Padre Eterno, y que nos dejó un mandamiento. Y si realmente nosotros nos conectamos al corazón, transmitir amor, transmitir unidad, transmitir comprensión y trabajar para ser mejores cada día. Hubo una batalla en los cielos. Entonces vemos cómo está documentado en la Biblia, en Apocalipsis 12 al 7, habla acerca de cómo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y estos no prevalecieron y fueron lanzados por estos hombres de las estrellas a este lugar, que es su cárcel, al planeta. Pero en ese recorrido dañaron muchos planetas, muchos sistemas inmundos sistémicos, porque son enseñados en la guerra, degeneraron sus cuerpos, incluso su propio planeta fue destruido por ellos en esa rebelión que sucedió hace más de 4.500 millones de años. Y fue Miguel uno de los hombres, porque son un ejército, pero él los dirige, fue entonces designado para destruirlos y desaparecerlos de la creación. Porque él mismo fue víctima, digamos, de esta oscuridad, perdió su inmortalidad y los descubrió y los expulsó de su planeta. Y los correteó por todo el universo, hasta que se ocultaron aquí, entre comillas, dentro del planeta. ¿Por qué digo entre comillas? Porque esto es una cárcel y es parte del plan de la luz para destruirlos, y nosotros hacemos parte, digamos, de ese plan, y tenemos las fuerzas y las herramientas para acabar con esta rebelión. Por causa de la ignorancia a la que fuimos sometidos, es que hemos perdido la capacidad de despertar a través del tiempo, porque es como una pelea en un ring de boxeo. Cada vez que el hombre se quiere levantar, recibe otro golpe, entonces pierde su conciencia y no tiene la oportunidad entonces de reconocer esta oscuridad y de revisar su historia y su origen. Porque es que resulta que pierde la conciencia, hemos perdido la conciencia. Y también es parte del plan de estas tinieblas que mantengamos dormidos, sometidos. Por eso también, y por esa condición perdimos la oportunidad o perdimos la condición de la inmortalidad. Porque nos creímos el cuento de este Dios impostor que domina y sujeta al hombre en el planeta. Y nos creímos el cuento de la muerte. Porque la muerte no es real. Porque lo que corre por nosotros es esa sangre inmortal y eterna, porque nuestros espíritus no mueren, permanecen. Entonces un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Bolívar nos hablaba de eso. Un hombre también venido de las estrellas para combatir esas tinieblas en este planeta, y que inició ese proceso de despertar en los hombres de América, que es una profecía, y que estamos cerca de cumplir. Hay evidencia de esta batalla en los cielos y está registrada, y también hay científicos aquí en el planeta que han estudiado y han comprobado, digamos, el proceso que se vivió en Marte,
y todo lo que tiene que ver con ese cinturón de asteroides cerca en Saturno. ¿Y cómo entonces se dio una detonación de bombas atómicas en esos lugares? Es un científico certificado. Vamos a escucharlo entonces. El doctor John Brandenburg no es ni un teórico conspirativo ni un loco. Es un físico de plasma con un PhD de la Universidad de California en Davis. Un consultor de compañías como Morningstar Applied Physics, LLC y Orbital Technologies Incorporation, con fuertes temas tales como defensa antimísiles espaciales y armas de energía dirigida. Es un hombre acreditado que ha ocupado puestos de influencia con organizaciones futuristas de alto nivel. Este es el motivo por el cual se creó una gran conmoción cuando Brandenburg apareció en Fox News en 2011, proclamando que Marte ha sido el lugar de explosiones nucleares. Con sus propias palabras, la superficie de Marte está cubierta con una fina capa de sustancias radioactivas, incluyendo uranio, torio y potasio radioactivo. Una explosión nuclear pudo haber enviado escombros por todo el planeta. Mapas de rayos gamma en Marte muestran un gran punto rojo que parece un patrón de escombros radiantes. En el lado opuesto del planeta hay otro punto rojo. Para aquellos que se inclinan en buscar razones naturales de que esto es así, Brandenburg añadió sucintamente: esta explosión masiva en Marte parece desafiar explicaciones naturales. Como si esta increíble declaración no fuera suficiente, desde entonces Brandenburg ha llevado su palabra más allá, llegando a una conclusión alucinante que ha presentado recientemente en la revista de Cosmología, en una presentación de investigación para la Asociación Física Americana y en un nuevo libro titulado Muerte en Marte, el descubrimiento de una masacre planetaria nuclear. En resumen, Brandenburg cree que no fue una explosión nuclear al azar la que tomó lugar en Marte, sino que específicamente el uso consciente de armas nucleares. Asegura que lo que puede verse como resultado de dos enormes explosiones nucleares anómalas en Marte en el pasado era consistente con los efectos de bombas nucleares, una masacre planetaria nuclear. Vemos cómo entonces el doctor Brandenburg no es un teórico conspiranoico ni un loco, es un científico certificado y, digamos, un estudioso del tema, y ha probado entonces que existieron explosiones desde antes en esos planetas, y también pues el cinturón de asteroides de Saturno, ¿no? Es prueba de ello, de esas explosiones nucleares y de esa destrucción que generaron estos oscuros, digamos, caminando o viajando por las estrellas, dañando y explotando estos planetas con su tecnología, porque eran científicos genetistas, ¿no? Con mucha tecnología, pero sin nada de espíritu, porque lo fueron perdiendo a través de esa degeneración que sufrieron y de esa experimentación con sus cuerpos y con su mundo, que también fue destruido. Esta es la conclusión que saca finalmente John E. Brandenburg, el doctor en física que estudió este proceso. Entonces es una masacre planetaria nuclear en Marte. Al respecto, el doctor John Brandenburg ha escrito un libro, Muerte en Marte, el descubrimiento de una masacre nuclear planetaria. Dice el escrito que será publicado en febrero de 2015, en el que afirma que un par de explosiones habrían sido la causa de la desaparición de la vida marciana. Y no habrían sido explosiones accidentales o fortuitas, sino deliberadas y con fines destructivos. Brandenburg no se queda en este diagnóstico y avanza con un pronóstico funesto. La civilización que habría destruido Marte con armas nucleares se encargaría en algún momento de eliminar la vida racional de la Tierra. Miren la gravedad de este asunto, ¿no? De lo que descubre él y de lo que asevera. El especialista está convencido de que Marte albergó dos antiguas civilizaciones de humanoides que se extinguieron por dos poderosas explosiones en regiones cercanas que, según su perspectiva, es imposible que hayan sido pues azarosas, o sea, producto del azar. ¿Por qué ocurrirían estos dos desastres en un área tan pequeña de Marte? Se pregunta retóricamente
Para Brandenburg, todas las preguntas acerca de la vida extraterrestre encuentran respuesta si se piensa en una civilización poderosa dedicada a terminar con otras civilizaciones antes de que éstas puedan ponerse en contacto entre sí. Esto implicaría que tarde o temprano vendrían por nosotros. Entonces miremos que esa batalla en los cielos tuvo lugar hace 150 millones de años, que es lo que describen los textos bíblicos cuando hablan acerca del Apocalipsis 12:7. Quien los enfrentó fue Miguel. Primero los descubrió por dentro, porque Miguel hacía parte de la vida de un planeta donde morían como nosotros. Muy temprano empezó a buscarlos y encontró que esa muerte estaba por dentro, en su parte celular, su parte espiritual. Y lo descubrió y lo sacó, los expulsó de su tierra. Pero fue designado por los 24 ancianos solares de esta galaxia como parte del plan de la luz del Padre para exterminarlos. Y la decisión fue que Miguel y los ángeles, un ejército de hombres como nosotros, pero de una dimensión más elevada, los enfrentara, los persiguiera y los eliminara de todo el universo. Ellos encontraron este lugar recién creado, vamos a decirlo, en esos tiempos, con hombres apenas despertando y creciendo en la luz, como niños de segundo día, y los intervinieron. Vieron muy fácil manipular al hombre y encontraron que el planeta tenía condiciones para ellos poderse desarrollar aquí. Pero no tampoco sabían, porque son, digamos que brutos para poderlo manifestar de alguna manera. Tienen conocimientos científicos, pero no quiere decir que tengan sabiduría. Y pensaron que pudieran esconderse y seguir dañando aquí, como lo hicieron en esos 36.000 mundos sistémicos que destruyeron en su paso. Pero el plan de la luz es que este hombre de la Tierra fue creado con las condiciones para destruir esta oscuridad. Y el plan es que esta es la cárcel para ellos. Y son como los ladrones, ¿no?, que cogen presos, los asesinos, y siguen delinquiendo desde la cárcel. Eso han hecho con el hombre de la Tierra. Manipularon los niños de segundo día, les cambiaron su origen a través de la mentira de ese Dios impostor y generaron las condiciones para gobernar este planeta a partir de ese plan y de esos 4 poderes. Entonces Apocalipsis 12:7-9 lo describe. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, que son demonios, reconociéndolos ahora, pero no prevalecieron, y se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles demonios fueron arrojados con él. Entonces la Biblia, como un conjunto de libros, una recopilación de libros, por eso la Biblia viene de biblioteca, ¿no? Es una recopilación de libros. Y está el libro del Antiguo Testamento, donde narra toda esa carnicería y esa invasión de la cual fuimos sujetos. Y está el Nuevo Testamento, donde vienen los hombres de las estrellas a recuperar a este niño del planeta y a devolverle su identidad, su origen. Y entonces llega Jesús, y es el que aparece descrito en este Nuevo Testamento, el que habla de la ley del amor, de la verdad, de la justicia, del perdón, de la comprensión, del servicio a los demás. Y entonces podemos hacer la comparación. ¿Quién es el Dios de este Antiguo Testamento? El de la muerte, el que mandaba a desplazar y asesinar pueblos enteros, el que sometía a los pueblos, el que ofreció tierra prometida a un grupo, vamos a decirlo, y el resto de la humanidad. O sea, era egoísta y hacía pactos con hombres. No, de ninguna manera. Dios es amor y Él quiere lo mejor para sus hijos, para toda su creación. Entonces vemos cómo esta Biblia, a través de esos concilios, ha sido manipulada. Es una, digamos, una recopilación de libros, pero
en esos concilios, en esas reuniones, en esos consejos de las autoridades eclesiásticas, determinaban qué libro iba y qué libro no iba, ¿no? Esos sínodos, cuando se habla de sínodo, traduce vamos a caminar juntos. Es decir, se reúnen entre ellos esas autoridades, caminan y determinan qué se va a hacer, qué libro va, qué libro no va. Por eso extrajeron libros importantes de la historia de la humanidad de este documento. No tenemos el libro de Enoch, por ejemplo, y parte del Génesis, que traduce genética de la humanidad, está cercenada, es decir, y fueron cambiadas palabras, letras y significados para confundir al hombre, para que el hombre no encuentre su verdad dentro de estos documentos que fueron escritos y documentados con el propósito de que el hombre conociera su historia y conociera a Dios. Pero entonces, ¿a cuál Dios es que nos han llevado a conocer? Y dentro de cuáles leyes en las que nos han llevado pues a vivir. La Biblia y Jesús son claros exponentes del contacto extraterrestre que hemos tenido en la tierra a través de los tiempos. Precisamente Jesús, cuando le dicta por intermedio de su ángel Gabriel a Juan en la isla de Patmos, el Apocalipsis, habla de esta historia de esa batalla en los cielos. Jesús directamente lo dicta por medio de Gabriel a su ángel Juan en la isla de Patmos. Entonces, está certificado en la Biblia. Además, hay muchos documentos que hablan de, digamos, de ese proceso y de esa tecnología que manejaban estos oscuros, pero que también los hombres de la luz se transportaban en escudos volantes, en naves de luz y transmitían los conocimientos de las estrellas a esta humanidad naciente. Entonces el libro de Enoch, que fue alzado al cielo, dice que Enoch fue alzado al cielo, ¿no? Que no conoció la muerte. Pero también Elías fue alzado, levantado en un carro de fuego. Esos eran términos de la época. No existían platillos voladores, no hablábamos de aviones, de naves, sino de carros voladores. Entonces, escudos volantes. En Éxodo 13, 21 al 22, aparece narrada esta parte, ¿no? Donde intervienen estos extraterrestres oscuros. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día y en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces esto nos está haciendo una referencia, ¿no? Una columna, columnas son varias. Y nubes, ¿no será que son naves? Y también esa columna de fuego, o sea, las luces que iluminan y de estas naves que también hay evidencia de que que transitan por el cielo nocturno en nuestro planeta, porque aquí se ocultan varias de esas organizaciones y manejan esa tecnología que ahora la está trabajando también los gobiernos, los que se preparan y viven en función de la guerra. Segunda de Reyes 19:35, lo dice ya con toda la claridad, sin filtros. Dice, y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Imagínense con espadas o con machetes de esa época, cómo pudieran haber matado 185,000 hombres. Tiene que haber sido armas de destrucción masiva que manejaban estos oscuros a través y por medio de estas naves que los acompañaban. Entonces ha habido una guerra bacteriológica en el planeta. Y es desde tiempos inmemoriales. Podríamos hablar de las guerras que también aparecen documentadas en la Biblia. Se dice que hace 100,000 años el continente de la Lemuria fue hundido en el Pacífico. Y fue por parte de estos oscuros de la Atlántida. Los atlantes manejaban mucha tecnología, aún mayor incluso que la que se conoce hoy en día. Y hacían también experimentos genéticos. Se habla en la historia de esos experimentos de mitad hombres, mitad bestias. También hacían experimentos con plantas, los hiperbóreos, toda esa generación oscura, pero que eran también con conocimientos genéticos, eran científicos genetistas. Por eso también
no entendemos en qué punto se desvió la ciencia y el espíritu, porque esa desconexión fue la que ellos tuvieron y se degeneraron porque se alejaron del espíritu y se conectaron más a la parte material. Pretendieron dominar el planeta, por eso hace 12.000 años también la historia habla en el libro de Enoch y cuando se refieren a Noé y la inundación fue cuando fue entonces hundido este continente en el Atlántico, por causa de los hombres de la luz, porque totalmente querían apoderarse del planeta, como está sucediendo hoy en día. Las guerras son por poder y por control de la tierra, y están proponiendo una tercera guerra mundial precisamente por la misma condición, porque los que están detrás de los poderes son estos oscuros que nos gobiernan. El libro de Enoch es el plan del Padre Eterno para la destrucción de los ángeles caídos, que son los mismos, los que mataron a Jesús y a sus apóstoles, los que astutamente se ocultaron haciéndose llamar hijos de Dios. Dios que implantaron, son hijos de ese Dios oscuro, ¿no? Por eso lo tenemos aquí en negrilla. Porque ese fue el que implantaron a la humanidad. Pues a él, al que adoran es a Satanás, cortado de los cielos, como en este documento queda manifiesto. A este Dios es el que sigue la gran mayoría de la humanidad, engañados por la religión, o por el poder económico, o por el poder militar, o por el poder, por todos esos poderes que están dentro de esta plataforma a la que estamos sujetos todos. Entonces hubo una violación, una implantación. Primero, nuestros cuerpos. Fue una violación física. Hay un gen oscuro metido dentro del cuerpo del ser humano, una larva, que intervino, digamos, nuestra genética. Y eso también aparece documentado, pues, cuando se habla de Adán, ¿no? El código genético. Pero nos metieron un cuento como a niños y nos lo hemos creído a través del tiempo. Entonces la violación también fue mental, fue espiritual y fue a través del pensamiento. Que dañaron nuestro espíritu y nos durmieron la conciencia para que no pudiéramos entonces encontrar nuestro origen y despacharlo de aquí. Ese es el plan de ellos, pero hay un plan de la luz que también está en pleno cumplimiento y hay unos hombres que van a despertar y que aspiramos también a ser parte de ellos, a despertar y a generar las condiciones para que otra vez la ciencia y el espíritu se vuelvan a encontrar y podamos entonces combatir esta oscuridad que aparece aquí referidos desde el Génesis 6, 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Entonces miremos esta contradicción, ¿no? Viéndolo, eso aparece en el Génesis 6, 1 al 4, cuando dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosos. O sea, es como un descubrimiento. ¿Y cuáles serán hijos ellos? ¿No serán del Dios oscuro, del de la rebelión, del que cayó aquí al planeta, del Dios guerrero, del Dios de la guerra? Entonces dice, escogiendo entre todas, es decir, hagan de cuenta o hagamos de cuenta que estamos en medio de una guerra, cuando llegan esos países a invadir a otros, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban a invadir, violaban las mujeres y asesinaban sus esposos, sus familias, pero parte del proceso era eso, ¿no? Violar y dañar a las mujeres. Entonces, sería como en este tiempo lo que sucede con la guerra. Y entonces ellos insertaron ese gen oscuro de ellos dentro del hombre, pues compartiendo y haciendo procesos, digamos, de apareamiento con las mujeres de los hombres, y así fue como se contaminó pues el cuerpo. Obviamente también hay los procesos que se hicieron en laboratorio, porque eso es parte, ¿no? De la guerra y la muerte y la violación, pero ellos eran, como hablábamos, científicos genetistas y hacían esos procesos de intervenir al hombre desde la misma parte celular. Porque ciertamente, dice Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Entonces lo hemos también interpretado, ¿no? Lo hemos leído y hemos encontrado que esa es la condición a la que han sometido al hombre, a la muerte temprana, para que el hombre no pueda
despertar su conciencia. Porque cada vez que intentamos levantarnos en esta encarnación, cada vez estamos sufriendo de enfermedades, de dolores, y un hombre muy joven ya empieza a padecer de enfermedades diferentes o distinto al hombre anterior, que vivía 900 y más años, también como aparece documentado en la Biblia, ¿no? Como Matusalén, que vivió 960 años, y más, porque eso es una referencia que hay, pero originalmente nuestros cuerpos fueron hechos perfectos, y Dios no se enferma, y si somos hijos de Él, quiere decir que estos cuerpos no tenían por qué enfermarse. Tendría un tiempo en el que debemos naturalmente que dejarlos para que vuelvan a la tierra y volver en otros cuerpos, porque ese es el proceso del hombre, un proceso de ascenso en el que viajamos a través de estos cuerpos, pero lo que realmente es el hombre es su espíritu y es su alma, es esa condición de dioses que traemos con las que fuimos creados, que no mueren, que son eternos. Entonces esto fue lo que hizo este oscuro, ¿no? Manipular la genética para hacernos mortales, para hacernos olvidar de nuestro origen. Entonces, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, esos guerreros, esos antiguos gigantes. Y esa guerra bacteriológica continúa, ¿no? Los hetitas, los demonios nefilín. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? La pregunta, ¿no? Los demonios de la rebelión violaron a las mujeres de los hombres de este planeta y de allí provienen los gigantes cíclopes, centauros de la antigüedad, que nos lo presentan como algo mitológico y han ido distorsionando la verdad para que el hombre ya no encuentre qué es la verdad o qué es la mentira y viva perdido en la ilusión de este mundo y de este sistema. Pero ahí está la historia referida y que la podemos comprobar. La caída de los ángeles y asunción de Enoch, capítulo 6. Este libro de Enoch, por eso precisamente fue cercenado, fue cortado de la Biblia porque digamos que el hombre en su inteligencia empieza a descubrir y a sacar conclusiones, ¿no? Esa unión de los ángeles con las hijas de los hombres, dice Enoch. Así pues, cuando los hijos de los hombres se hubieron multiplicado y les nacieron en esos días hijas hermosas y bonitas, y los ángeles, hijos de los cielos, los vieron y las desearon y se dijeron entre ellos. Imagínense un ángel de Dios diciendo estas cosas, ¿no? Vamos, escojamos mujeres entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Entonces Semyatza, su jefe, Lucifer, les dijo, temo que quizás no queráis realmente cumplir esta obra, y yo solo seré responsable de un pecado. Pero todos le respondieron, todos esos demonios le respondieron, hagamos todos un juramento y prometámonos todos un anatema, no cambiar de destino, sino ejecutar realmente ese destino. Nacimiento y fechorías de los gigantes, capítulo 7, dice, estos y todos los otros con ellos tomaron mujeres, cada uno escogió una y comenzaron a ir a ellas y a tener comercio con ellas, y les enseñaron los encantos y los encantamientos. Entonces les enseñaron la seducción a la mujer, la corrompieron, y les enseñaron el arte de cortar las raíces y la ciencia de los árboles, o sea, astrología, magia, todo eso que vemos hoy en día por ahí, los que pronostican el tiempo y el futuro, y ofrecen riquezas con piedras y con ungüentos. Así pues, estas concibieron y pusieron en el mundo grandes gigantes, cuya altura era de 3000 codos. Esas mujeres, cuenta la Biblia también en algunas partes, cómo reventaban sus vientres para tener los hijos de estos gigantes, de estos oscuros que violaron a estas mujeres en ese tiempo. Entonces dicen que ellos, hubo un tiempo en el que no tenían cómo alimentarlos. Entonces esos gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Es decir, se acabó la comida, arrasaban con todo. Entonces se devolvieron contra los hombres y empezaron a devorarlos. Y empezaron a pecar contra los pájaros y contra las bestias, los reptiles y los peces. Después ellos se devoraron la carne entre ellos y se bebieron la sangre. Entonces la tierra acusó a los violentos. Imagínense toda esa barbaridad que existía en esos tiempos antiguos. Lo que los ángeles malos han enseñado a los hombres, capítulo 8.
Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar las espadas y los machetes, el escudo y la coraza del pecho, y les mostró los metales, y el arte de trabajarlos, y los brazaletes y los aderezos, y el arte de pintarse los ojos con antimonio y de embellecerse los párpados. ¿Se acuerdan los relatos de la Biblia y de los romanos? Como Nerón y todos se pintaban los ojos, o los que aparecen en las pirámides egipcias, y se adornaban con las más bellas y más preciosas piedras y todos los tintes de color y la revolución del mundo. O todas las cosas materiales, toda esa ilusión que le venden al hombre. Y la impiedad fue grande y general, ellos fornicaron, ellos erraron, y todas sus voces fueron corrompidas. A Misiras instruyó a los encantadores y a los cortadores de raíces. A Maros enseñó a romper los hechizos. Baraquiel instruyó a los astrólogos. Cocaquiel enseñó los presagios. Tamiel el significado y el aspecto de las estrellas. Y Asdariel enseñó el curso de la luna. Eran astrólogos, además, estos oscuros. Conocían porque venían haciendo ese recorrido por las estrellas. Entonces aquí se relata pues cómo esa guerra bacteriológica ha estado y estuvo dentro del planeta y fuera de él. Como hablábamos de esas guerras donde la Atlántida utilizó también esas bombas atómicas para destruir la Lemuria, un continente gigantesco hundido en el Pacífico hace más o cerca de 100.000 años, que por eso fue necesario también destruir esta invasión en una parte, porque un remanente fue el que llegó entonces a las tierras de Egipto y donde está documentado, y hay muestras de ello en las mismas pirámides de Egipto, ¿no? Donde están estos oscuros, mitad hombres, mitad bestias, con caras de pájaros. Y ese fue el remanente que llegó a esas tierras de Europa, del Oriente. Y aquí en América también quedó un remanente, porque esos hombres de la luz vienen a proteger la vida. Y ese remanente que después de que fuese hundido el continente de la Lemuria, fue el que se estableció aquí en las Américas, ¿no? Que hay varios exponentes, mensajeros preparados que han documentado estos eventos también, y que nosotros nos sumamos a ellos haciendo este relato, ¿no? Que en Tiwanaco, una primera o un remanente de esos pueblos que fueron preparados y enseñados por los hombres de las estrellas, fueron sembrados, vamos a decir, aquí en estas tierras después de esa gran inundación y ese hundimiento de la Lemuria, y se repartieron por toda América, que es una tierra que aparece también documentada en los textos bíblicos, ¿no? Como la reina del sur, que al final del tiempo se va a levantar. Y son hombres, son espíritus que hemos venido trabajando a través y luchando contra las tinieblas, porque antigua ha sido la guerra entre las tinieblas y la luz. Desde los primeros días del hombre terrestre se ha enfrentado a estas tinieblas. Cuando contábamos acerca de cómo llegó esa invasión y manipuló la genética de estos hombres apenas como niños de un segundo día, pero que hoy estamos a las puertas y en el final de ese tiempo para que otra vez la vida en el planeta vuelva a reverdecer. Y es el propósito y es, digamos, la misión de estos hombres que tienen que aparecer para restaurar la vida en este planeta y que la oscuridad desaparezca para siempre. Ese es el propósito de todos nosotros. Entonces, ese código genético extraterrestre de los invasores con conocimientos genéticos, pues vamos viendo cómo sucedió y por qué entonces fuimos intervenidos y por qué entonces vivimos tan poco y morimos tan temprano llenos de enfermedades. Adán. Pues la historia y el cuento de la Biblia es que Adán era un hombre y que de una costilla, porque fue dormido, salió la mujer. Por eso también, pues, en muchas culturas se ha considerado a la mujer inferior y que está para el servicio solamente del hombre, y eso pues obviamente no es real. Somos el hombre y la mujer, él y ella, es una fuerza poderosa de creación. Y estos oscuros dicen, por ejemplo aquí en Génesis 1 al 26 dice, entonces Dios dijo, ese Dios oscuro, no, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si era Dios el creador de la vida, que es un solo Dios, ¿por qué dice hagamos? ¿No será que es una organización oscura? Y cayó aquí y entonces dice, vamos a enseñar a este niño a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen de ellos? Viciosos, asesinos, violadores. Imagínense en una pareja de hombres, bueno, una enfermedad que también fue sembrada aquí, pero como un ejemplo,
los que tenían SIDA en el tiempo donde estuvo en apogeo esa enfermedad, decían que si el hombre y la mujer contaminados con esa bacteria, digamos, con ese gen oscuro del SIDA, tenían relaciones y entonces sus hijos nacían infectados, nacían con la enfermedad. Entonces eso fue lo que hicieron estos oscuros para poner un ejemplo. O sea, el que es vicioso, drogadicto, se comparte agujas, entonces la sangre se contamina y su descendencia llega pues degenerada y también trae la misma enfermedad. Eso fue lo que hicieron ellos, venir a degenerar al hombre. Se mezclaron con nosotros, intervinieron en nuestra genética, porque cuando hablan de Adán y Eva, entonces a él hubo necesidad de dormirlo, o sea, anestesiar a Adán para sacarle una costilla, y de ella nació la mujer, según ellos. Entonces, ahí están describiendo una operación. Y eso fue lo que hicieron en nuestro ADN, porque a Adán, si le quitamos la A, es ADN. Y esa A que se le cortó, digamos, es la parte donde nos intervinieron. Entonces Pablo de Tarso nos dice, ¿no? Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces Adán, entendiendo que es el código genético oscuro que fue implantado aquí en la tierra, ADAN, entonces dice él, con esa intervención, por eso es que morimos. Pero también en Cristo, que es nuestra verdadera genética estelar, que son 4 fuerzas de esas humanidades que nos anteceden, nuestros progenitores mayores, en Cristo, en esa luz de que estos hombres de las estrellas nos sembraron y están recuperando en este tiempo a través del sol y de su energía y de la rectificación del hombre, todos seremos vivificados. Es decir, que llegó el tiempo del arrepentimiento, de volver otra vez a enderezar la senda, como decía también Juan en su tiempo. Y esto está en 1 Corintios 15 al 22. Somos seres solares. Y los biofotones, partículas de luz que son la base energética de la vida y son indispensables para la salud física a través de la comunicación celular. Servimos a la luz. Somos seres de vida y de luz. Ese es nuestro origen. Nosotros no necesitamos una fuente externa para producir la luz. Si la luz de nosotros se condensa en nuestro núcleo celular y nosotros somos receptores y emisores de esa luz. Somos pequeños soles, digamos en gestación. Y lo que en el sol es fotón de luz, en el hombre son biofotones. Y en todos los seres vivos que habitan este planeta. Los animalitos, las plantas, todos los seres vivos, pero el hombre en particular y especialmente tiene esa condición de luz dentro de su corazón y retransmitida, digamos, a todo su cuerpo celular, que son más de 72.000 billones de células en sus 2 polaridades, que sumados son 144.000. Esta codificación está por dentro de todos nosotros. Entonces este sol que nos ilumina, digamos el que podemos ver, que aquí en la pantalla aparece como el último puntico que no se puede pues visualizar fácilmente, es el sol que nos alumbra, Atón, uno de los 24 de esta galaxia, y detrás de él o delante de él hay miles y millones de soles que nos anteceden, y ellos, vamos a decir así, orbitan humanidades, seres de carne y hueso como nosotros, de otras dimensiones, más limpios, que nunca fueron intervenidos. Esta humanidad que hay en el planeta no es la única en el universo. Hay muchos soles después de nosotros, 144.000 millones y 144.000 universos que nosotros ni siquiera podemos comprender. Y en todos estos soles hay humanidades como nosotros, pero son inmortales. Porque en ellos, en esos planetas, pues como les decía, nunca llegó la invasión. La invasión es solo un puntico, menor siquiera que este sol que no podemos ver, que es el que nos alumbra, inmenso y maravilloso que nos da la vida. Pero la invasión es un punto en la creación, que ni siquiera el Padre Eterno se ocupa de ella, para eso designó unos hombres. Y es como una cucaracha, si la podemos reducir al mínimo de su expresión, es una cucaracha frente a nosotros, no tiene oportunidad. Cuando el hombre se despierte, se levante y tome conciencia de quién es y de qué vino a hacer a este planeta, esa oscuridad definitivamente va a desaparecer. Después hubo una gran batalla en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón. Recordemos, está en Apocalipsis 12, 7 al 9. La rebelión destruyó 36.000 mundos sistémicos
Y como ejemplo tenemos el cinturón de Saturno, ese cinturón de asteroides, producto de esas guerras, de esas batallas estelares, de esas explosiones atómicas, que no fueron producto del azar, como decíamos hace un rato, que fueron detonadas por esta organización oscura que fue bajando y destruyendo todo a su paso, como lo hace la guerra, como lo hace todos estos invasores que están y viven dentro del planeta. Entonces nuestro código genético es estelar. Por eso, porque venimos de esas, somos descendientes de esas 4 razas mayores, que son esas constelaciones, la de Leo. Dice que la raza de Leo, el corazón, contiene la inteligencia del espíritu, y este es el código estelar del león estelar, y que nos hace inmortales. Ellos aportaron de su genética para nuestra inmortalidad. La P de las Pléyades, el toro estelar, el cerebro, la inteligencia y la memoria y el cuerpo, y este es el código P de las Pléyades, o el toro estelar que nos hace eternos. El Serviluz, la inteligencia de la creación, y este es el código de Acuario, el código A. El aguador estelar, que hace hombres hijos de nuestras humanidades, es decir, que nosotros somos semejantes en nuestro aspecto físico gracias a ellos, es decir, tenemos estos cuerpos y esta condición porque esa es la parte que nos aportó esa constelación de Acuario. Y la E de Escorpio, el alma, la inteligencia de la luz central del universo, y este es el código E de Escorpio estelar, o ave volando, que os hace creadores. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de pensar y nuestro conocimiento para llegar a esas alturas y a esa sabiduría de esos hombres del código estelar de Escorpio. Entonces dicen estos hombres de las estrellas, de nosotros, que estamos hechos con partes y partículas del infinito y de las estrellas, pero que no lo sabemos porque estamos dormidos, porque nos durmieron, pero hoy es el tiempo del despertar, y por eso también están sucediendo esos cambios a nivel solar y estelar, porque se está alineando la vida para que el hombre otra vez vuelva a su origen. La raza humana del Sol Dorado compartió con nosotros. O sea, aquí certifica que somos descendientes y hijos del Sol. La raza humana del Sol Dorado compartió con nosotros, dicen los hombres de las estrellas, y elevó sus vibraciones espirituales por la instrucción adquirida y vivida. Digamos, recuento que hacemos de la vida de los hombres después de que fue hundida la Lemuria, porque muchos hombres de las estrellas bajaron a recuperar y a restaurar esa genética y a preparar y a enseñar al hombre para que otra vez la vida volviera a fructificar en este continente de América y en el planeta. Entonces, por la instrucción adquirida y vivida, saber que despierta día a día en muchos de nosotros, pues está escrito en las 72.000 billones de luces celulares de cada cuerpo humano. Así vivió la estirpe luminosa de aquel tiempo, sin contacto con la oscuridad de la Atlántida y sus elegidos del dios mercabiano. Es decir, que por un tiempo estuvimos apartados de esos oscuros, mientras ellos multiplicaban también y degeneraban sus poblaciones, ¿no? Sin contacto con la oscuridad de la Atlántida y sus elegidos del dios mercabiano. Es decir, que nosotros por un tiempo estuvimos apartados de esa oscuridad, porque era el tiempo de recuperar al hombre de esta tierra, para enfrentar precisamente estos oscuros al final del tiempo. Esa oscuridad de la Atlántida y sus elegidos del dios mercabiano, quienes aumentaban sus poblaciones, negando la luz que originalmente recibieron de los primeros padres de las estrellas. Recordemos que estos oscuros se degeneraron tanto que perdieron la posibilidad de encarnar. Se volvieron como bacterias, como invasores, parásitos que viven de la energía y del cuerpo del hombre, porque no tienen la posibilidad de encarnar, pero invaden todo a su paso. Y ellos antes, muchos años, muchos miles de años, millones, fueron hombres, pero por su degeneración y la manipulación que hicieron, perdieron sus cuerpos, su planeta y su espíritu. Y por eso entonces andan como una rebelión de parásitos oscuros que no buscan sino dañar y exterminar la luz en los hombres de toda la galaxia. Por eso entonces están destinados a desaparecer. Entonces, 100.000 años de esta mutación del polvo de la tierra, el imperio lograba extirpar del corazón de aquellos elegidos infelices los valores de creación original.
Ese hombre del polvo había crecido similar al terrestre. Eran casi humanos por fuera, pero bestias por dentro de sus instintos, y ellos no lo entendían. Ese es el pueblo elegido, el de elegido de las tinieblas, que fue perdiendo su luz, y hoy solo es muerte y destrucción, por eso viven empeñados en la guerra. Al despertar ese código luz, vamos a eliminar el invasor, y para ello debemos empezar a conocernos, para hacer la mutación espiritual y que este cuerpo mortal pueda volver a ser inmortal como fuimos creados originalmente. Tenemos una fuerza por dentro que aún no ha despertado, una fuerza solar que viene y que dentro de nosotros, y viene de los superuniversos, de la isla luz del Padre, y está dentro de nuestro código genético original, de esas 4 constelaciones, del LPAE. Pablo de Tarso podríamos nombrarlo como uno del, si no el mejor exponente de este proceso que vivió, porque él nunca estuvo con el Cristo. No vivió la experiencia de los apóstoles que tuvieron la oportunidad de caminar con él y ser enseñados por él mientras estuvo con nosotros. Aunque Pablo fue contemporáneo, digamos, en ese tiempo del Cristo, pero él vivía sumergido en su religión, en su mundo, digamos. Pero él experimentó ese poderío por dentro. Y se manifiesta con él a través del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, le dijo el Jesús, el Cristo, porque tuvo la visión y lo encontró, como conocemos la historia, ¿no? En ese camino a Damasco, cuando fue iluminado. Y entonces él descubrió que ese mundo anterior en el que él vivía y el que él defendía, y en el que él participaba, era un mundo de tinieblas, de oscuridad, de muerte. Y se comprometió con su luz, con su corazón, con su Cristo, y se transformó. Y empezó primero que todo a pagar esa deuda que tenía, yendo a predicar a todas las naciones, a los gentiles. Por eso entonces, un exponente de esa verdad, y es un ejemplo, el mejor ejemplo que podamos tomar nosotros, porque no tenemos la memoria de haber caminado con el Cristo. Quizás muchos lo hicieron, o lo hicimos, pero no tenemos esa memoria. Pero lo que sí podemos hacer es reconocer a ese Cristo por dentro y empezar a vivir y a manifestarlo a través de nuestras obras y dejar atrás ese hombre viejo lleno de mentiras, de vicios, de violaciones a la ley. Llega el día y la hora en que el monstruo materia estallará con sus armas y se derrumbará ante la exacta verdad, Cristo, ante su santa cruz orlada y ante el bendecido amor. Llega la hora del sol. Entonces, esta psicografía de Benjamín Solari Parravicini nos muestra cómo ese sistema, esos 4 poderes van a estallar, porque no tienen, digamos, un propósito claro, solamente de manipulación y de destrucción. Y finalmente el hombre lo va a descubrir, y la guerra misma lo va a acelerar su destrucción. La guerra que viene, propuesta por ellos, porque en su afán de dominio y de poder, se van a destruir a ellos mismos, porque son brutos, porque no miden las consecuencias de lo que están haciendo. Por eso quieren diezmar la población, la humanidad, pero además porque ese Dios oscuro que los gobierna sabe que ya no tiene tiempo y llega el momento de su destrucción. ¿Y esa cruz orlada cuál es? Pues es el corazón del hombre, el que se rige por esas 4 humanidades que lo anteceden, que es esa luz que viene por dentro de cada hombre y que va a despertar, que está despertando, y que es ese llamado para que todos nos levantemos. Ese poder interior que viene en cada uno de nosotros. Así, por el continuado trabajo de observación, práctica, acciones y conocimiento, creamos dentro de nuestro corazón nuestro propio ser de voz interior, porque esta es la ocupación del corazón, crear. Y en ese proceso de crear, pues duele nuestro corazón, porque ha estado cargado de vicio, de mentira. Tenemos que quitar esa coraza de piedra para que nuestro corazón vuelva a ser de carne, de creación, de vida, y podamos entonces recuperar esa condición que está dentro de nosotros y que corre por nuestra sangre, que es la inmortalidad, que es nuestra vida eterna. Esto está escrito en Ezequiel 36 al 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Tenemos que vencer la muerte. Dice entonces esta psicografía de Benjamín Solari Parravicini, y describe, ¿no? Hombre,
razón llevas, vencida soy, dice la muerte, dice esta oscuridad. Maldición reciba mi encorvada espalda. Lleguen a mí los errantes, ojos desprendidos de los que partieron. Lleguen y azorados, observen mi quebranto andar. Derrotada he caído, sarcasmo del mundo. La muerte muerta, resignada, penetró ya. El portal del instante, soy nada en la nada, nada. Toda esta bacteria, todo este microbio enfermante va a desaparecer de nuestros cuerpos. En el mismo momento en que tomamos conciencia, empieza entonces esa luz a verterse dentro de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Y entonces resplandece esa luz como está escrito y como fue una orden del Padre Eterno, ¿no? Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es decir, que ese microbio enfermante desaparece definitivamente de nuestros cuerpos, se muere, y una sola o la primera condición que tenemos que tener es un reconocimiento de que habita o que está implantado dentro de nosotros. Y como las cucarachas empiezan a buscar dónde esconderse, ellas no soportan la luz y le temen al hombre, pero nos han hecho creer que son grandotas y poderosas, pero son menos que una cucaracha. Y cuando el hombre empieza a descubrirse por dentro, entonces ella en ese mismo instante empieza a morir. Esta es la descripción que nos hace Benjamín Solari Parravicini y cómo tenemos el poder para vencer la muerte. Volver otra vez a la luz, a nuestro origen, pero son con acciones, con transformación. Tenemos que nacer de nuevo de nosotros mismos. El hombre nuevo, el del único mirar, mostrará con texturas sin males. El microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. El hombre nuevo será de cobriza tez, resultante ello del fundido de las razas. Será dueño de fuerza física de 3 hombres del ayer. Enseñará vehemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en oración. Será en libre albedrío y la libre acción. El hombre del único mirar desconocerá el apetito de la carne, porque él será nuevo en nuevo amor, el nuevo amor en paz. Benjamín Solari Parravicini. Sabemos que Benjamín Solari Parravicini, un profeta moderno, y que el intérprete pues lo trajo y lo comparte entre nosotros porque trae mucha sabiduría y muchas profecías que se han cumplido y otras por cumplirse, pero que la profecía más importante es el hombre mismo que se levanta y que hace para sí y vive en esta verdad y la cumple. Entonces llegamos al momento de despedirnos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Esperamos haber dejado sembrado un poquito en su corazón parte de esta verdad que nosotros también estamos descubriendo y encontrando dentro de nosotros. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima emisión.